Analizamos la máquina de tracción mecánica versus máquina de torsión. Introducción. Mediante esta máquina de ensayo casera se deformará una muestra de cobre aplicando la fuerza a un axial en un sentido del eje de la muestra, en el caso de la máquina de tracción, y aplicando fuerza a un axial en eje Y para este material. Antes de comenzar los ensayos, se tomarán las medidas del alambre de cobre y del resorte. Este procedimiento de medición es crucial para obtener mejores resultados. Al momento de realizar el procedimiento, el resultado fue de 100 GPa en tracción y 200 en torsión. Así, obteniendo la curva de deformación frente al alargamiento en ambas máquinas, aportando una información más general. Con dicha curva tendríamos acceso a las medidas de deformaciones elásticas, su fluencia o cedencia, su deformación plástica y su estricción, las que no se darían acceso a datos como los límites de proporcionalidad o de elasticidad. Solo así podremos asegurar que el material escogido fallará o no a la hora de utilizarlo. Las funciones que se le serían encomendadas. El ensayo de tensión se utiliza para evaluar la resistencia de los metales y las aleaciones, pero también por otro tipo de materiales. En este ensayo, una muestra de metal se lleva hasta la fractura en un largo tiempo. Este procedimiento se realiza normalmente mediante máquinas capaces de ejercer cargas muy grandes. Para realizar este tipo de ensayo debemos contar con el equipamiento necesario. Estas herramientas constan de dos partes: el dispositivo productor de cargas, que puede ser mecánico o neumático, y que cuenta con un cabezal fijo y otro móvil. En esta máquina se monta la probeta sujetada por las dos cabezales que funcionan como prensa hidráulica, y el que está abajo es fijo y el otro desplaza hacia arriba el útil, provocando una deformación en él a medida que aumenta la fuerza. Este proceso terminaría cuando el útil se rompiese, tiempo que no suele exceder del minuto. La otra parte sería el dispositivo medidor de cargas y desplazamientos registrados, que es electrónico. Regula la aplicación de la carga y genera los diagramas que provoca el comportamiento de la probeta. El ensayo de torsión consiste en aplicar un par torsor a una probeta por medio de un dispositivo de carga y medir el ángulo de torsión resultante en el extremo de la probeta. Dicho ensayo se realiza en el rango de comportamiento linealmente elástico del material. Una máquina de torsión es similar a la de tracción, pero se usa sensores para una mayor cercanía a la teoría. El comportamiento mecánico de un material es el reflejo de la relación entre su respuesta o deformación ante una fuerza o carga aplicada. El ensayo de torsión se aplica en la industria para determinar constantes elásticas y propiedades de los materiales. También se puede aplicar este ensayo para medir resistencia de soldaduras, uniones, adhesivo, según el portal Full Mecánica. La deformación plática alcanzable con este tipo de ensayo es mucho mayor que en los de tracción. Los efectos de la ampliación de una carga de torsión en una barra son producir un desplazamiento angular de la sección de un extremo respecto al otro y originar tensiones cortantes en cualquier sección de la barra perpendicular a su eje. Planteamos nuestro objetivo para hallar dicha incógnita sobre la tracción y torsión. Vamos a observar, mediante métodos experimentales, cómo se comporta el material sometido a la fuerza. Conoceremos el funcionamiento del ensayo de torsión versus tracción. Calcularemos su módulo de Young o módulo de elasticidad y finalmente calcular el error porcentual de cada máquina. Desarrollo. Las principales propiedades mecánicas de los materiales que se observan en el campo de las pruebas de tensión son la tensión, deformación, carga, deformación en sus formas plásticas y elásticas, así como características físicas de materiales tales como el módulo de Young, punto de cedencia y la resistencia máxima de tensión. Deformación elástica y plástica. Cuando una pieza de metal es sometida a una fuerza de tensión uniaxial, se produce una deformación del metal. Si el metal vuelve a sus dimensiones originales, cuando la fuerza cesa, se dice que ha experimentado una deformación elástica. Si el metal es deformado hasta el extremo, es que no puede recuperar completamente sus dimensiones originales. Se dice que ha experimentado una deformación plástica. La capacidad de algunos materiales de metales de ser deformados plásticamente en gran extensión sin sufrir fractura es una de las propiedades más útiles de los metales para la ingeniería. Tensión. Consideramos una varilla cilíndrica de longitud y sección transversal del área, sometida a una fuerza de tensión uniaxial. Por definición, la tensión en la barra es igual al cociente entre la fuerza de tensión uniaxial y la sección transversal original de la barra. Deformación unitaria. Cuando una barra recta se somete a una carga de tensión, la barra se alarga. El grado de alargamiento recibe el nombre de deformación y se define como el alargamiento producido por unidad de longitud original de la barra. Se acostumbra a usar el término deformación para designar la magnitud así definida, aunque a veces se especifica llamándola deformación unitaria. El alargamiento total se llama deformación total, aplicando esa nomenclatura a la deformación. En la mayoría de los casos, la deformación se determina mediante el uso de una pequeña longitud, normalmente de 2 pulgadas, que se denomina longitud de calibración.
La deformación resulta una magnitud adimensional. En la práctica industrial es común convertir la deformación en un porcentaje de deformación o porcentaje de elongación. Ensayos de tensión, diagramas de tensión, deformación en ingeniería. El ensayo de tensión se utiliza para evaluar la resistencia de los metales y las aleaciones, pero también para otro tipo de materiales. En este ensayo, una muestra de metal se lleva hasta la fractura en un largo tiempo. Este procedimiento se realiza normalmente mediante máquinas capaces de ejercer cargas muy grandes dependiendo de los materiales a someter a las pruebas. Propiedades mecánicas obtenidas a partir del ensayo tensión-deformación. Las principales propiedades mecánicas de metales y aleaciones que son de importancia en ingeniería para el diseño de estructuras y que puede obtenerse en el ensayo de tensión son el módulo de elasticidad o módulo de Young, definido como la tensión dividida por la deformación en la región elástica de la curva tensión-deformación. Básicamente es la pendiente de la porción lineal de la curva en la región elástica de la curva. Punto de cedencia. En la intersección entre la línea desplazada, una distancia de 0.02 milímetros paralela a la porción elástica de la curva y la curva de tensión-deformación. Resistencia máxima de tensión. Es la tensión más alta que el material puede soportar. Después de llegar a este valor, el área transversal de un espécimen dúctil se reducirá rápidamente después de este punto. La carga indicada en la máquina de pruebas empezará a decrementar. Porcentaje de elongación a la fractura. Es la elongación cuando el material ha llegado a su punto de ruptura. Para obtener este valor, se necesita registrar la longitud de la probeta antes de someterla a la prueba y la longitud de la cual llegó al momento de su ruptura. Manual sensor. Sensor de fuerza. Los sensores de fuerza son dispositivos que nos permiten obtener una señal eléctrica proporcional a la fuerza que se aplica sobre ellos. Estos transductores se presentan en múltiples formatos, ya que son los requisitos mecánicos de los sistemas en los que se integran, ya que son muy variados. Sensor de distancia. Están pensados para realizar la medida de distancia lineal o desplazamiento lineal de una forma automatizada. Límites. Se basan en el concepto en el que en un suelo de grano fino solo pueden existir 4 estados de consistencia según su humedad. Para la determinación de este límite se utiliza la cuchara de Casagrande. Límite plástico, cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un estado plástico. Ejemplo teórico. Una varilla de suspensión debe resistir una fuerza aplicada de 45.000 libras para garantizar un factor de seguridad suficiente. El esfuerzo máximo permisible sobre la varilla se limita a 25.000 psi. La varilla debe tener por lo menos 150 pulgadas de largo, pero no debe formarse elásticamente más de 0.25 pulgadas al aplicar la fuerza. Se puede utilizar la definición de esfuerzo ingenieril para calcular el área de la sección, y esto nos da como resultado de 1.8 pulgadas al cuadrado. La varilla se puede producir de diversas formas, siempre y cuando su sección transversal sea de 108 pulgadas al cuadrado. Por una sección transversal circular, el diámetro mínimo para asegurar que el esfuerzo no sea demasiado grande. La máxima deformación elástica permisible es de 0.25 de la deformación ingenieril, que se obtiene de 0.25 sobre L. Si se utiliza el área de sección transversal anteriormente determina la longitud, que sería 100 pulgadas. Sin embargo, se ha fijado la longitud mínima de la varilla como 150 pulgadas para producir una varilla más larga. Se debe hacer mayor el área de la sección transversal de la misma. La deformación mínima permitida de la varilla de 150 pulgadas es de 0.001667 pulgadas sobre pulgadas. El esfuerzo es de aproximadamente 16.670 psi, lo cual es menor al máximo de 25.000 psi. La superficie del área transversal mínima es de 2.70 pulgadas al cuadrado. Al fin de satisfacer tanto los requisitos del esfuerzo máximo como la elongación mínima, la varilla deberá tener por lo menos 2.7 pulgadas al cuadrado de sección transversal, es decir, un diámetro de 1.85 pulgadas. El módulo de elasticidad o módulo de es PA es igual a 100 GPa y el error se calculó del 90.9%. De la tabla 2 se calcula que de la tabla número 1 se toman los datos de distancia que se encuentran en milímetros y se lo transforman a metros. De la tabla 3, para calcular la formación unitaria se toma en cuenta el alargamiento es igual a la longitud de un momento determinado menos la longitud inicial entre la longitud inicial. Esto da 0.0025 metros.
Y para calcular los datos se toma en cuenta la fórmula de tensión del área, que esto nos da a 2.269.800.692 por 10 a la menos 6 metros. La tensión equivale a la fuerza axial entre el área de sección transversal. Esta nos da a 185.382. Y del cuadro número 1 se toma en consideración los datos de la tabla número 3. Se inserta un gráfico de dispersión hallando la curva de esfuerzos versus la formación de alambre de cobre. El módulo de Young se relaciona con la tabla número 4 y después de evaluar todos los datos encontrados se procede a hallar la línea de tendencia, el módulo de Young y el coeficiente de determinación, que eso nos da de error de 81.89%. Entonces, el error mecánico es de 90.9% y el error sensor es de 81.89%, lo que equivale a una diferencia de 9.01. Conclusiones. Se logró encontrar e interpretar el módulo de Young del cobre a través de la máquina de tracción y de torsión. Obtuvimos el módulo de Young de la máquina de torsión siendo 12 más 10 X teniendo un error del 20%. Se identificó la zona elástica y la zona plástica adicionando el punto de la fractura para las dos máquinas. Se concluye que al construir una máquina de tracción utilizando sensores de fuerza y de distancia, además de un software, se puede simular el efecto de esfuerzo de formación de un material mecánico. Los datos y gráficos encontrados ayudan a visualizar el esfuerzo y la deformación de los cuerpos metálicos en base a un alambre de cobre de prueba experimental, además de evaluar las zonas tanto elástica como plástica de la curva y su momento de quiebre.